Buenas noches. Bienvenidos sean todos a la puesta en circulación del libro El desplazamiento del poder global hacia un nuevo orden, de la autoría de Manolo Pichardo. Antes de dar inicio formal a esta actividad, saludamos la presencia del presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández. De igual manera, le damos la bienvenida al ex vicepresidente de la República Dominicana, el doctor Rafael Alburquerque. Al vicepresidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez Peña. Por igual, saludamos la presencia de la rectora del Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales, la licenciada Josefina Pimentel. Al cuerpo diplomático que nos acompañan, en especial a Karina Soto, embajadora de Cuba, a Xu Tefi, agregado político de la Embajada de China, y a Sara Lui, primera secretaria de la Embajada de China, diputados nacionales al Parlamento, a todas las personalidades y amigos que nos acompañan. A continuación, llamaremos a Ismael Pérez, presidente del editorial Santuario, quien tiene unas palabras para todos nosotros. Buenas noches, honorables señoras y señores. Nunca imaginé, cuando salí de la Romana, que la vida me premiaría diciendo unas palabras en la sala augusta de esta fundación global. Y se lo agradezco a Manolo Pichardo, porque nos ha dado la oportunidad de trabajar junto a él en la edición, promoción y distribución de sus libros a nivel nacional e internacional. No hay que hacer deprisa lo que es para siempre. Y aunque nada nos pertenece, en ningún momento el universo ha dejado de ser nuestro. Un pensador inglés dijo que la verdadera universidad hoy día son los libros, que nada aprende mejor el hombre que aquello que aprende por sí mismo. Y esto es lo que estamos viviendo en la República Dominicana, en esta campaña de fomento al libro y la lectura por un país de lectores y una patria letrada. Llevamos 240 clubes de lectura en todo el país. Algunos dirán que eso no es nada en comparación con las 5.000 bancas de apuesta que hay en el territorio nacional. Pero pienso que sí, porque mientras estas bancas tienen un puñado de dueños, los clubes de lectura ya somos más de 30.000 integrantes. Gracias, Manolo Pichardo, por existir, por ser como eres y por el oro incorruptible, imperecedero e inmarcesible de la amistad. Alguien dijo que la riqueza de un hombre son sus amigos. Gracias entonces, Manolo, por ser parte de nuestra fortuna. Bienvenidos y bienvenidas, y que empiece la fiesta de la palabra. Miren, definitivamente para que exista un gran hombre, detrás hay una gran familia. Por eso quiero aprovechar para darle la bienvenida al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos de Manolo Pichardo, para quien pido un fuerte aplauso. Ahora sí, vamos a presentar a una persona muy especial para Manolo, y es una persona que va a moderar este acto. Ella es Marjorie Félix, quien es experta en imagen y reputación digital, consultora de marcos políticos y comerciales, abogada, especialista en alta dirección del Estado, con estudios de doctorado en Derecho Institucional Público y Relaciones Internacionales. Tiene experiencia en el sector público como consultora de temas internacionales y asesoría a grupos de concertación política.
académica e investigadora senior en temas globales de Fundación Global Democracia y Desarrollo, CEO de la empresa Nival Consulting, productora y conductora del programa televisivo Esfera Global, que se transmite durante 4 años consecutivos por el CDN Canal 37. Con todos ustedes, Marjorie Félix. Muchas gracias por esa generosa presentación. Asumo la palabra con mucha alegría para saludarlos cariñosamente a todos, autoridades, amigos, muchos rostros conocidos que se han dado cita aquí tras esta invitación a este momento especial al que nos convocan estos anfitriones conjuntos. Les doy la bienvenida también propio y agradezco, Manolo, por la oportunidad. Manolo es el amigo común que tenemos todos aquí, quien como todo artesano de las ideas, tiene por oficio el arte de esculpir pensamiento, escritura y hacer investigación con rigor científico, académico, que es la categoría que le reconozco a su obra, querido amigo, el desplazamiento del poder global hacia un nuevo orden. Y en eso ya veremos que coincidirán muchos. Manolo ha tenido la nobleza de llamarnos para compartirnos todo lo que nace a partir de su trabajo expuesto públicamente esta noche. También reconozco a la Funglode, esta casa de estudios que por más de 2 décadas ha apoyado la difusión de una cantidad incontable de productos intelectuales, sociales, culturales, científicos, tecnológicos, procedentes de esto es en vivo, procedentes del trabajo de personalidades, académicos, científicos, escritores nacionales, internacionales de las más múltiples áreas del saber. Y hago notar especialmente que esta labor de Funglode tiene que ver con un gran esfuerzo, que es imposible imaginarlo desde fuera, que hace todo un capital humano que pertenece a esta institución, pero sobre todo es la idea, la voluntad y el esfuerzo que entra dentro de uno de los legados más importantes que hace el doctor Fernández, a quien hago notar de manera especial su presencia y lo saludo con cariño, con la alegría de volver a casa, a la República Dominicana, a sus pensadores y a los dominicanos en general. Yo creo que hay que darle un aplauso, ¿no?, a esta labor. El desplazamiento del poder global a partir de ahora será conocida, discutida al más alto nivel. Para muestra, los miembros de este panel, que a mi juicio es inmejorable, equilibrado y es el preciso, según el contenido que nos presenta Manolo, que versa sobre aspectos políticos, geopolíticos, económicos, sociales y culturales. Me complace, es un honor, yo creo que hasta un atrevimiento, que agradezco a Manolo, compartir este espacio con Julio Ortega Tuz, quien es economista, un aplauso para él, ¿sí? Economista y apasionado de estos temas, con una dilatada carrera como consultor económico del Poder Ejecutivo de instituciones públicas y privadas en el país, y además escribe, y estaba hablando ayer de estos temas en televisión, como comentábamos antes de iniciar, el doctor queridísimo Franklin Almeida Rancière, una persona que le ha dado tanto a la democracia y a las causas sociales de la República Dominicana, actual miembro de la dirección política y secretario titular de formación de la Fuerza del Pueblo, lo cual comparte con Manolo Pichardo, que es miembro también de la dirección política, y el profesor Roberto Casá, historiador, una de las funciones más nobles que puede hacer una persona, preservar la memoria histórica de un pueblo, uno de los más notables, a quien admiro sobremanera, actual director del Archivo General de la Nación, y que invito a conocer el trabajo del archivo, que es maravilloso, profesor. Les expreso mi satisfacción de compartir con ustedes este espacio. Y explico la dinámica que va a seguir el panel. Posterior a una valoración que voy a hacer, que me han pedido, y trataré de que sea lo más breve posible, tanto del autor en su dimensión humana como profesional, y de la parte quizás más general y de los aspectos de la metodología en la construcción de esta obra,
Cada uno va a tener 15 minutos para hacer sus valoraciones, formular algunos argumentos y sobre lo expuesto, que no debería exceder 15 minutos, tendremos una sesión de preguntas, yo lanzaré alguna y si ustedes tienen también alguna curiosidad intelectual, podrán hacer preguntas. Sobre el autor, voy de entrada. Como persona, cuando uno le conoce, advierte que está al frente de un buen hablante. Manolo es un buen hablante. De ahí se percibe su preocupación por la corrección en las formas, como si se tratase de una especie de espadachín de la lengua española. Está preocupado por preservarla, mucho más cuando la emplea a través de medios digitales, y hemos discutido eso muchas veces. El bien hacer las cosas lo habrá aprendido, suerte, por su formación humana y familiar. Pero sin dudas que lo habrá cultivado en sus años tempranos de formación junto al profesor Juan Bosch, que claramente es un referente que modeló la construcción de su pensamiento social, de su pensamiento político, democrático y económico. Tanto ello, el bien hablar, el bien escribir y el bien pensar. Expresa su amplio conocimiento acerca de las relaciones internacionales en esta obra, que para mí es majestuosa, con el estilo y la agilidad de un excelente periodista de investigación que también se confunde con un académico de alto nivel, siendo capaz de organizar una importante cantidad de fuentes innovadoras a las que el autor se refería en un momento como abrumadora. Pueden llegar a hacerlo, yo soy testigo porque personalmente verifiqué en promedio más de un centenar de fuentes y consultas a las versiones digitales de periódicos tradicionales, agencias de noticias mundialmente conocidas, sitios web oficiales de noticias, de instituciones públicas, organismos internacionales a lo largo del globo. Wikipedia como referente de búsqueda, portales web de tendencia en temas económicos y comerciales, políticos, deportivos, en fin. Pero él no se queda allí. También emplea como fuentes canales de redes sociales como Twitter, YouTube, que advierten un respetable esfuerzo de investigación, seguimiento y una impresionante estructura de pensamiento lógico para organizar encadenadamente estos artículos que contienen datos tan detallados y menudos que da la sensación de que el autor dominara la omnipresencia, redactando en medio de Hiroshima y Nagasaki en el 45, en el Lunes Negro del 87, o que estuviera en Rusia antes del estallido del 21. También quizás le figurara yo mirando la tríada Australia, Estados Unidos, Reino Unido, en aquella firma del acuerdo militar del AUKUS, que tanto lo explica y que fue desfavorable para Francia, evidentemente. Y hasta me lo imaginaba atento a los pormenores del acuerdo de inversión China y Unión Europea. Sé que estoy atropellando atrevidamente esta cantidad de acontecimientos que él detalla tan menudamente. Es un compendio de lo más actualizado. Y en algún momento yo me sentía como que estaba también al frente de una pantalla táctil. Esto que él ha hecho es increíble, porque está amparado también en todo un capital intelectual, académico que ha cultivado a lo largo de la vida. Tenemos más de 4.000 millones de personas compartiendo y entre actores también las marcas compartiendo contenido constantemente en redes sociales. Y Manolo tiene la astucia de discriminar qué vale y qué no de esos contenidos para darle coherencia, lógica y no solamente copiar y pegar, no se trata de esto, es de construir un libro que se adelanta a lo que todavía no tiene categoría histórica. Yo de verdad que quedé muy impresionada. Es algo así como yo pensaba, él pasa del marxismo clásico de Karl Marx por la teoría de la gramática de Noam Chomsky, atraviesa las teorías contrapuestas a la eficiencia de los mercados de Stiglitz, que pasa de las teorías del marxismo clásico a la teoría de la gramática de Noam Chomsky, atraviesa las teorías contrapuestas a la eficiencia de los mercados de Stiglitz y llega de repente de
Chomsky, de Stiglitz, llega al portal web del Organismo Internacional de Energía Atómica o a la cuenta de Twitter, de YouTube o Facebook, de cualquier actor de interés que esté modelando los acontecimientos del presente. Pero la magia es poder hacerlo con la suficiencia investigadora que convierta todo aquello en datos de valor. Eso, a mi juicio, es espíritu creativo. Y lo admiro muchísimo porque descubro en esta obra que me atrapó, honestamente me atrapó, descubro la evolución de un hombre al que conocí, que tiene estas buenas formas que me admiraron desde el principio y sé que como amigo de todos reconocerán lo que estoy diciendo, en una evolución constante, conociendo el mundo que le toca vivir, renovándose, adquiriendo un nuevo formato y dándole categoría de fuentes a estos canales digitales, al contenido que se comparte minuto a minuto y que tendrá en un momento determinado categoría histórica, y lo podrá decir el profesor Casá en su valoración. Tan real se sentía mi experiencia como lectora que el día 8 de enero del 2022 ocurría la intentona de asalto en Brasil al estilo trompista, mientras revisaba el capítulo 4 del libro, titulado La muerte cerebral de la OTAN. Exactamente en la página 64, más o menos, 68. Y ahí se narra el discurso virtual con el que el presidente estadounidense anunciaba el retorno a la cooperación de Estados Unidos con Europa, con la memorable frase de Estados Unidos ha vuelto. Entonces explica el autor que cuando el primer mandatario se refiere a los riesgos que se cierren sobre las democracias en muchos sitios, incluido Estados Unidos, su advertencia escondía el episodio del asalto al Capitolio, que según explicaba en el libro, no debía verse como un hecho aislado, sino como una consecuencia de un proceso de fractura de la sociedad, debido a males estructurales creados durante décadas y en reiteradas ocasiones apunta al apartamiento de las políticas creadas por el presidente Franklin Delano Roosevelt después de la Gran Depresión del 29 por decisión de Ronald Reagan. Pero lo que a mí me apoderó y llamó mi atención es que justo ese día, cuando pasaba aquello en Brasil, yo leía esa parte del libro y decía, ¿cómo pudo hacerlo? Porque tiene tiempo leyendo este libro está vivo, era una experiencia real. Al momento en que tú recibes el libro, miras su portada, lo lees, tienes una idea del tipo de contenido, del protagonista, del antagónico, entiendes que va desde ese juego que plantea la lucha por el poder global y su constante erosión, renovación, evolución, o como lo llama él mismo, desplazamiento. Y sabiendo que poder conceptualmente tiene muchas acepciones, emplear poder global versus nuevo orden alude claramente a ese nuevo periodo histórico que está en construcción en este momento. Y como digo, tendrá toda la relevancia histórica y esa astucia que tiene el autor precisamente le permitirá ser valorado porque advirtió en esas nuevas fuentes y en ese documentar el presente los cambios dramáticos en las ideologías políticas y del poder político globales en todos los órdenes. Algo apreciable en un compendio completo de innovaciones, características y tendencias que describe la obra en secuencia ordenada, como registros de patentes de inversión, cambios tecnológicos, sociedades evolucionadas, en materia de infraestructuras, cambios en democracias centradas en la gente, donde la ejecución presupuestaria privilegia el estado de bienestar y el desarrollo de los pueblos y no el viejo concepto de las armas. Finalmente, conceptos como solidaridad, crecimiento conjunto, desarrollo, deconstrucción, multilateralismo, apertura de los mercados, seguridad social, globalización, gobernanza democrática, cohesión social, libre comercio internacional, comunidad global de salud, diplomacia digital, sostenibilidad, orgías especulativas además, cambio climático, estado de bienestar, desindustrialización y hegemonía, se contraponen a ese orden al que los pueblos ya no quieren volver. Todos quieren participar de la evolución, del cambio y de ese futuro sostenible con desarrollo compartido.
Todo esto está explicado en el nuevo orden que sigue y que nos muestra Manolo Pichardo en el desplazamiento del poder global. Lo recomiendo leer y conocer porque estoy convencida de que se convertirá en la obra que cristalizará su perfil como uno de los más importantes analistas de temas globales de la República Dominicana y con vocación a la trascendencia. Paso inmediatamente la palabra al panelista número 1, puede ser Julio. Ante todo, muchas gracias, Manolo. Es para mí un honor y un placer venir a brevemente referirme a tu obra y a lo que tú solicitaste. Me solicitaste el comentario de ese libro, que es importante señalar que es un libro hecho como tal, no es una recopilación de artículos, como sucede usualmente en nuestro medio. Es muy extraño que en el medio dominicano de estos tiempos y de los últimos años, alguien sea un experto internacionalista, como lo es Manolo y como lo fue el presidente Fernández, y lo es. Recuerdo cuando era el encargado del tema internacional en el PLD. Eso es muy extraño. Regularmente la gente considera que esos son elementos muy lejanos a la realidad dominicana y no ven que todo lo que se define en este país en realidad tiene que ver con esa evolución o desplazamiento de poderes o esa evolución de las relaciones internacionales. De hecho, nuestra propia historia en el siglo XX ha sido una consecución de impactos en la República Dominicana de políticas internacionales, la política del Gran la construcción del Canal de Panamá, la Segunda Guerra Mundial, el advenimiento de las dictaduras en América Latina, la alianza de los Estados Unidos con estos regímenes militares durante muchos años, después la Alianza para el Progreso, la intervención militar aquí, en el contexto de la Guerra Fría. En fin, toda la historia nuestra demuestra que la evolución regional, americana y mundial de la política internacional afecta directamente, pero sin embargo hay muy poca gente que le interesa estudiar eso, que le interesa dedicar tiempo, y Manolo lo hace de forma sistemática, diríamos, de la coyuntura que se abre a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de los Estados Unidos por un lado y de la Unión Soviética de otra, y elementos que yo creo que son fundamentales, como es los acuerdos de Bretton Woods, la creación de un orden financiero internacional determinado, el triunfo de la Revolución China, que cambió por completo el panorama mundial, primero en Asia y después a nivel mundial, hasta el día de hoy, la independencia de la India en 1947, el proceso de descolonización que tomó desde el 47 hasta, diríamos, 1970, a grosso modo. Todos esos factores son recogidos por el libro que nos presenta hoy Manolo, y que, como vuelvo y repito, es para mí tan extraño, es como un pez extraño en una pecera, porque aquí se publican muchas cosas, o pocas cosas, pero libros dedicados a la política internacional, muy pocos. De hecho, la misma portada del libro,
con un tablero de ajedrez, dos reyes o dos damas, no sé qué son, uno es chino y el otro es norteamericano, y un peón europeo. Y un caballo que no sabemos quién es, azul. Ya eso expresa mucho la evolución del mundo de hoy. El mundo de hoy, evidentemente, está en medio de una coyuntura de transición. Como dice Marjorie, yo ayer estaba en un programa y yo le hablaba del concepto de desglobalización que manejan muchos autores. Yo me referí particularmente a un mexicano bastante perspicaz que se llama Alfredo Jalife, y que analiza desde una perspectiva global ese proceso, diríamos, de creación primero de un mundo de bloques o de evolución hacia un mundo de bloques, y fundamentalmente, sobre todo, después de la pandemia y del estallido de la confrontación bélica en Ucrania, que no es una confrontación bélica entre Ucrania y Rusia, es una confrontación bélica entre la OTAN y Rusia, que es algo que tenemos que tener muy claro. Y toda la evolución que llegó hasta ese punto, y lo analiza muy bien Manolo, fue un proceso de acercamiento de la frontera de la OTAN al país más grande del mundo y heredero de la antigua URSS, con una capacidad quizá industrial y productiva disminuida, pero con una capacidad militar y nuclear, sobre todo, respetable. No se puede estar desafiando a ese oso. Yo creo que esta situación se refleja muy bien en el libro. Se reflejan los elementos que han caracterizado la evolución de la política norteamericana, la evolución de la disminución de poder. No es eliminación, sino es ese equilibrio de la nación más fuerte de la Tierra en el 1945 y siguientes. Por ejemplo, yo le decía a alguien en estos días, Estados Unidos es de lejos el imperio más grande del mundo de la historia, porque es el único imperio que tiene bases militares en todo el mundo. Desde la isla de Diego García, en el sur del Índico, hasta Groenlandia. Y tiene más de 800. Algunos hablan hasta de 1000 bases militares fuera de su territorio. Sin embargo, la economía norteamericana y el mismo concepto de globalización que se basó en el paradigma del neoliberalismo a partir de los años 80, con Reagan y con Thatcher, ese concepto de globalización disminuyó el poder industrial de los Estados Unidos. Y ese poder se transfirió, fundamentalmente se transfirió a China, que hoy es la gran potencia industrial del mundo. Hay quienes hablan de la fábrica del mundo, y que evidentemente sus políticas de expansión, como la ruta de la seda, es una manifestación de ese gran papel que la República Popular China tiene en el mundo de hoy. Los chinos son, aquí tenemos una representación, saludo afectuosamente a Su Taifei, el consejero político, y su acompañante, de la Embajada de la República Popular China. El papel que tiene China hoy es un papel moderador y estabilizador, en lugar de ruptura. Yo escuché hace como 4 días o menos, 3 o 4 días, ya son tanta información que uno no se acuerda en el tiempo cómo es,
la intervención que hizo el señor Henry Kissinger en el foro de Davos fue una intervención relativamente corta de 30 minutos, donde la racionalidad de un intelectual orgánico, como le decía Gramsci, a personajes como Kissinger, del sistema imperial, dice, estamos en mal camino. No podemos llevar la confrontación en Ucrania hasta una confrontación devastadora, un holocausto, y tampoco podemos seguir en la provocación con el tema de Taiwán a China. A mí me parecía que yo estaba oyendo a otra persona. Es decir, ¿cómo es que en esa cabeza, un hombre de casi 100 años, creo que cumple 100 este año, puede haber tanta, diría yo, claridad en un sentido con relación a ese desplazamiento del poder global? Yo creo que poder leer este libro, al cual lo recomiendo encarecidamente, puede, diríamos, situar estos elementos en los lectores dominicanos. Y como mencioné desde el principio, yo felicito a Manolo, con quien tengo una relación de amistad y de colaboración muy estrecha, por haber tomado el tiempo, aparte de ser diputado al Parlamento Centroamericano, allá no, pero aparte de tus responsabilidades como secretario de Asuntos Internacionales del PLD y también del... Bueno, también será del PLD. Ahí la confusión tiene su justificación. Y de otras actividades académicas que realiza también. Y haber sacado el tiempo para sentarse a escribir esto. Y por la actualidad de los temas que trata, yo supongo que eso no fue hace un año que lo hiciste, o 2. Eso es muy reciente. Entonces es un gran aporte que se hace a la bibliografía del análisis internacional de la actualidad. Es un aporte necesario. Yo creo que el análisis de la evolución internacional, de la economía, de la política y de las relaciones de fuerza en general es un elemento que debe estar siempre presente, sobre todo en los tomaderos de decisiones. Yo sé que en esta sala lo es. Yo no sé en otras salas. Por ejemplo, ese partido que me equivoqué mencionando, o en el mismo gobierno. Hay una concepción muy limitada y estanca de lo que es el papel de esas relaciones internacionales y de algo para mí fundamental: el no alineamiento de la República Dominicana ante ninguna potencia internacional. Tenemos que tener buenas relaciones con los Estados Unidos, tenemos que tener buenas relaciones con China y también tenemos que tener buenas relaciones con Rusia y sobre todo con América Latina, con nuestros vecinos y el Caribe en particular. Ese equilibrio es difícil lograrlo, ese es el arte del Estado, pero y evidentemente sin dañar la economía nacional. Pero yo no sé cómo se logra un alineamiento tan pronunciado sin es algo que hemos estado verificando, que hemos estado viendo, pero evidentemente lo pequeño que es el país
hace a veces irrelevante esas tomas de posiciones a veces muy alineadas. La no alineación no quiere decir no tener principio. El no alineamiento quiere decir que uno actúa en función al principio número uno, que es los intereses de la República Dominicana, y no los intereses de un segundo o tercer estado. Y bueno, en ese sentido yo creo que el libro de Manolo puede contribuir mucho a aclarar esa concepción en las personas que lo estudien, que lo lean y que lo disfruten. Te felicito y te doy paso a mis otros compañeros. Muchas gracias, Julio, por esa valoración, equilibrio, ¿no?, en el poder global, ese posicionamiento interesante de China como ese puente de equilibrio, no de ruptura, y ese posicionamiento estratégico que debe tener un país como el nuestro en este tablero del juego internacional. Vamos a escuchar ahora al profesor Roberto Casá. Le invitamos al podio. Yo voy a leer lo que tengo escrito porque no soy propiamente un entendido en asuntos internacionales, entonces preferí sistematizar algunas ideas que me generó muy favorablemente este escrito. Yo creo, como acaba de decirlo Julio Ortega, que es un escrito que, aunque tiene un estilo ágil de tipo periodístico, aborda con profundidad académica muchos de los problemas capitales del mundo de hoy. Y en ese sentido también suscribo plenamente lo manifestado por Julio, en el sentido de que es una obra, digamos, que rompe los parámetros comunes en el país en materia de producción literaria, y por eso es bienvenido, máxime en un momento tan delicado de la situación mundial de hoy. Creo que Manolo Pichardo nos ofrece una perspectiva profunda, innovadora, por lo menos para el medio dominicano estoy muy seguro, sobre los intríngulis que están sucediendo en el mundo de hoy. Esto está relacionado de manera precisa con el título de la obra, El desplazamiento del poder global hacia un nuevo orden. El título del libro es suficientemente indicativo. Tiene por tesis fundamental que el mundo asiste, como ese título lo refiere, a la modificación del orden mundial implantado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por la hegemonía de Occidente y dentro de él de Estados Unidos, a través de un sistema de acuerdos y organismos pautados en Bretton Woods, que otorgó al dólar la función de moneda casi única en las transacciones entre países. El reverso de este cambio es el multilateralismo, que se manifiesta en la emergencia de varios países que han tendido a socavar la posición hegemónica de Estados Unidos y la de su aliada Unión Europea, es decir, lo que se designa como Occidente. El orden multipolar se caracteriza por el avance del peso de un conjunto de países en el reverso en la escena internacional, dentro de los cuales sobresale la República Popular China. Pichardo se revela un conocedor de los procesos que han llevado al protagonismo creciente de esta nación. Ofrece información cuantitativa que muestra las proporciones de las potencias en el PIB mundial debido a sus diferentes tasas de crecimiento durante las últimas décadas. En el rastreo histórico de este proceso, Pichardo se remonta primero a 1979, precisamente cuando tendía a conformarse la unipolaridad a causa de la parálisis y posterior desarticulación de la Unión Soviética. Es uno de los aspectos que más me llamó ya esa dimensión hacia el pasado histórico, esa explicación histórica de la situación ya del tránsito que él registra. Asevera con profundidad en la página 203 que la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría, lo cito ahora, fue construyendo su derrota de largo plazo, porque gestionó de forma equivocada su liderazgo único pensando que podía controlar
un mundo cada vez más complejo, desprotegido y a merced de un capitalismo voraz que comenzó a generar riquezas que se acumularon en pocas manos bajo la complicidad del Estado mínimo diseñado desde el Consenso de Washington. Termina la cita de Manolo Pichardo en la página 203. La referencia al Consenso de Washington tiene la mayor importancia en este entramado, pues resume el giro que se ha caracterizado como neoliberal, resultado de la disgregación de los mercados y la minimización de la intervención estatal en la economía. Paralelamente a la tendencia a la unipolaridad, se registra en el libro las reformas emprendidas en la República Popular China, primero bajo la presidencia, el liderazgo de Deng Xiaoping, sucesor de Mao, de apertura a la inversión extranjera, lo que abrió un crecimiento muy acelerado de la economía de esta potencia como resultado de la búsqueda de maximización de beneficios de empresas de países capitalistas desarrollados. Esto está también magistralmente expresado en esta obra. De una participación exigua en la economía mundial de aquella fecha, como es bien sabido e ilustra este libro, China ha llegado a tener una base económica cuantitativamente similar a la de Estados Unidos en paridad de poder de compra, con la diferencia de que China ha venido experimentando un proceso sistemático de innovaciones que va dejando atrás de manera creciente a Estados Unidos en el orden cualitativo. Esto le ha permitido tornarse, como lo acaba de citar Julio, en la llamada fábrica del mundo, al grado de ganar la primera posición en el monto de las exportaciones mundiales. Pichardo registra en la crisis de 2008 también otro hito revelador en las consecuencias del neoliberalismo que desde entonces luce que no encuentra soluciones a dilemas cada vez más delicados. Por último, la sucesión de situaciones derivadas de la epidemia de la COVID y la guerra de Ucrania ha culminado el giro en cuestión. El gasto en los subsidios para compensar los efectos de la epidemia ha dejado una carga muy pesada en las economías de Occidente. A ello se agregan los componentes contraproducentes de la guerra en Ucrania, estimulada por la OTAN como medio de debilitar a Rusia, abrir un precedente respecto a China y recomponer de esa manera la pérdida de hegemonía global por Estados Unidos. Con propiedad, en el libro se toma nota del expediente común de la guerra por potencias en decadencia. Se agrega el correlato bélico intervencionista asumido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El efecto ha sido contraproducente, fuera de dudas, a mi juicio. Los gastos que conllevó la guerra de Vietnam, aunque todavía no alteraron la fortaleza de la economía estadounidense, conllevaron la devaluación de 1971 al descontinuarse el patrón oro, un punto que mostraba ya un problema en el ejercicio de la vocación hegemónica. Por si fuera poco, después de un periodo de tranquilidad, Estados Unidos se involucró en nuevas guerras en Irak y Afganistán cuando pugnó por apuntalar su posición unipolar. Basado en buena medida en Juan Bosch, quien propuso el fenómeno del pentagonismo, el autor refiere la afirmación de que en el caso de no haber existido la Unión Soviética, el complejo militar industrial así denominado por el presidente Eisenhower habría propiciado su invención dada la necesidad de un enemigo que justificase el gasto en armamentos. En conjunto, el abultado gasto militar en estas guerras y los dispositivos ofensivos distribuidos por todo el mundo han contribuido a desgastar la solidez de la economía estadounidense. El efecto dinamizador de la guerra se reviste únicamente sobre un pequeño paquete de entidades financieras e industriales, pero va en detrimento de la posibilidad de la reproducción ampliada por medio de la innovación tecnológica, un requisito del capitalismo y de cualquier formación social del presente. Este debilitamiento de Estados Unidos ha ido parejo con el auge de países situados fuera de lo que se denomina como Occidente. En buena medida, la reconfiguración
del poder global que analiza Pichardo con brillantez se identifica con Asia, China en primer lugar, ciertamente, pero también India y otros países todavía de bajo ingreso per cápita, pero que experimentan avances rápidos como Irán, Turquía, Indonesia, Vietnam y Pakistán. Aquí se presenta algo más profundo, que es la consecuencia del debilitamiento de Estados Unidos y Europa, el tradicional primer mundo, en una difuminación de la división con el tercer mundo que por lo menos comparte de él, En adición, después de la asunción de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia, este país ha vuelto a cobrar un elevado peso como potencia militar y económica. Los centros otrora hegemónicos ya no están en condición de determinar las orientaciones de gran parte de los países del mundo, resultado de lo cual han surgido instancias asociativas, entre las cuales cabe destacar el bloque de los BRICS, como informa Pichardo, en proceso de ampliación con países que hasta hace poco se plegaban a los dictados de los instrumentos de la hegemonía unipolar como Arabia Saudita o Turquía. En este libro hay abundante información acerca de estos procesos. Basta referir la reciente creación de la Asociación Regional Integral y Económica, encabezada por China e integrada por 15 países de Asia y el Pacífico, algunos aliados tradicionales de Estados Unidos como Japón y Corea del Sur, que da lugar a la mayor, cito a Pichardo, zona de libre comercio del mundo, con 2.200 millones de personas. La iniciativa de la franja y la ruta, más conocida como Ruta de la Seda, mediante la cual China se conecta con gran parte de Asia y Europa, es analizada aquí en perspectiva, pues tiende a ampliarse a África y otras zonas del mundo por medio de la navegación y que se ha trasladado también, como explica Pichardo, al ámbito digital. Implícitamente en este libro se llama a los países a tomar nota en el plano operativo del cambio de la correlación de fuerzas en la economía mundial. Producto de este cambio, mientras China y otros países abogan por el libre cambio, sobre la base de la propuesta de ganancia de todas las partes, Estados Unidos tiende a replegarse en el proteccionismo, de lo cual fue particular expresión la orientación del anterior presidente Donald Trump, quien pretendió disminuir el inmenso déficit comercial con el exterior, resultado de la emigración de las plantas industriales. Los efectos colaterales son evidentes en cuanto al sacrificio de los intereses de los países aliados, como se pone de manifiesto en las consecuencias devastadoras que han tenido para los países europeos las sanciones decretadas por Estados Unidos contra Rusia. Más aún, como es de dominio común, la ventaja exclusivista derivada de esta situación se traduce en desmedro del conjunto de la economía mundial. Se desprende asimismo que el sistema mundial ha entrado en una compleja coyuntura. En este libro también se propone un paquete interpretativo de los factores que han accionado en el tránsito de la hegemonía estadounidense hacia un nuevo orden. Pone el acento en la capacidad de innovación que muestra China, como ha sido constatado en forma personal por Pichardo, al margen de la imposibilidad de analizar en pocos párrafos todas las vertientes de una obra de esta categoría, tal vez el peso que concede a la capacidad de innovación respecto a la generación de las apuntadas tendencias disímiles entre Asia y Occidente, en particular entre China y Estados Unidos, las dos grandes potencias económicas de la actualidad. La categoría de innovación remite a la calidad de las fuerzas productivas, que a su vez tienen un condicionamiento sobre el conjunto de un sistema económico. Esto no es ajeno a que pueda ponerse en duda la capacidad de las élites dirigentes de Estados Unidos de revertir la tendencia al estancamiento.
Una dinámica propia rige este proceso, pero su comprensión remite a la totalidad social. En los análisis de Pichardo se puede desprender, primero, que lo que ha entrado en quiebra es el esquema conocido como neoliberal, paralelo a la ganancia de la hegemonía plena tras el debilitamiento y caída de la Unión Soviética, generador de empobrecimiento relativo y absoluto de porciones crecientes de la población y de la inaudita concentración de las fortunas en contadas corporaciones transnacionales. Pero el análisis va más lejos, a un plano de la gestión general de la sociedad en torno a las políticas públicas, basado en los escritores españoles Pedro Baños y Javier Villamor, recoge el planteamiento de que en el foro de Davos se ha reconocido a China como ejemplo de, comillas, cómo debe manejarse con eficiencia un Estado, de cómo generar riquezas con el compromiso de distribuirlas con mayores niveles de justicia, lo que deja muy mal parados los proyectos occidentales con predominio de los mercados en desmedro del Estado como garante del bienestar común. Termino la cita de Pichardo. De esta cita se desprenden varios puntos. Con ellos quiero concluir. Por una parte, la función obligada del Estado para la consecución de la eficiencia global y la equidad social. No cabe duda de que los éxitos rotundos de China en todos los planos dan cuenta de un sistema que se condensa en políticas públicas. Esto remite a todo un sistema o modo de producción. Erróneamente se afirma que China ha reproducido sin más el capitalismo y sepultado el pasado socialista. Por el contrario, lo que cabe indicar a mi juicio es que ha sido el logro de un avance económico sin precedentes, ciertamente gracias a la inversión privada, pero en el contexto de un sistema que mantiene muchos de los componentes del ordenamiento socialista implantado en 1949. La dirigencia del Partido Comunista de China, tras la muerte de Mao y la eliminación de los partidarios de la ortodoxia colectivista, confió en la introducción del sector privado, extranjero y nacional, pero regulado por un Estado con propósitos de mantenimiento de componentes del sistema soviético existente hasta entonces. Algunos puntos visibles permiten tipificar las bondades de este singular sistema. Por una parte, la determinación de lograr mayor grado de equidad sin que entre en contraposición con la acumulación de fortunas. Hace cierto tiempo el gobierno de China proclamó que se había eliminado la pobreza en su territorio, un hito resonante en un país que yacía en la pobreza abyecta en 1949 y que contrastaron la polarización del social creciente en los países desarrollados de Occidente. Como parte de semejante lineamiento, ha de tomarse en consideración el papel de la educación como motor de eficiencia y al mismo tiempo de equidad. De la impresión de que el dirigismo del régimen chino ha permitido una optimización de recursos para el desarrollo cultural y tecnológico, este último bien puesto de relieve en la obra de Pichardo como a propósito del número de patentes anuales. Se puede extender críticas a esta opción sin duda desde diversos ángulos, pero ha mostrado ser la más eficiente en el actual contexto mundial. Al mismo tiempo se trata de un rasgo básicamente chino, aunque se puede encontrar una similitud en países socialistas de Asia, particularmente Vietnam. Está abierto a la especulación hasta qué punto esta singularidad del régimen chino será retomada de maneras variadas, como podría ser actualmente el caso de Rusia. En todo caso, lo que queda claro es la superioridad productiva de una combinación de la gestión dirigente del Estado que incluye un elevado peso empresarial y propósitos de equidad social para regular la inversión privada conforme a una estrategia nacional. El camino seguido, con esto termino, por Estados Unidos y la generalidad de países de Occidente, desde el consenso de Washington, va precisamente en dirección opuesta. De ahí que sea pertinente retomar
la interrogante que formula Pichardo de si se ha agotado el tiempo para una rectificación que evite la prolongación de su decadencia. Muchas gracias. Impresionante cómo pudo recoger todos estos indicadores que van mostrando en el libro, así de preciso, así de detallado, así de cuidado, el camino de decadencia acumulada, ¿no?, de esa unipolaridad, de ese hegemonismo que luce desgastado y que, bueno, se contrapone al avance tecnológico, al desarrollo de la sociedad y este criterio de crecimiento conjunto, de evolución, de inversión en tecnología y patentes. Muchas gracias, profesor. Vamos a escuchar ahora las valoraciones del doctor Franklin Almeida. Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, presidente. Nos complace mucho su presencia. Los compañeros panelistas, amigos viejos, más viejo soy yo, pero panelistas viejos, o viejos profesores de la universidad, o jóvenes con edad acumulada, como dice el presidente Fernández, juventud acumulada. Realmente yo me he sorprendido de este trabajo. Conozco a Manolo hace muchos años, nos hemos tratado de cerca con mucha frecuencia, pero ha escrito un trabajo que de pronto me hizo recordar mis años iniciales cuando hacía algunos pininos en los estudios de historia. Me iba a las fuentes originales, Fray Bartolomé de Casa y su historia de India. Cronista que vivió el proceso, que caminó en la historia en ese momento. Bueno, yo creo que esta es una crónica que hace Manolo Pichardo, y yo le diría que es el cronista del desplazamiento del poder global. Este es el primer tomo. Esperaremos el segundo en la medida en que el proceso se desarrolle, porque lo que él ha escrito recoge lo más actual. Lo que falta es un buen trecho por delante, que habría justamente que ser llenado también. Quise traer en mi iPad mis notas. No las voy a leer, sino que me sirven de base para comentar, porque realmente es una forma de coloquio que yo quisiera hacer con ustedes, porque es una gran oportunidad para decir también algunas cosas. Y una de esas cosas está justamente basada en que Manolo, cuando introduce y hace la introducción, se refiere justamente en esa introducción con un cuestionamiento si lo que viene será multilateralismo o será multicéntrico o será finalmente bipolar. Sus conclusiones, las de Manolo, son que el mundo será multilateral y que en ese mundo la China tendrá una gran hegemonía. Yo quisiera dejar al final para aventurarme entonces a hacer mi comentario sobre eso, porque quiero, sin embargo, referirme a lo siguiente. El autor de este libro estuvo en China y lo dice, lo explica. Y él dice que le impactó, le impresionó mucho cómo en China se estaba reconstruyendo totalmente sus poblaciones y sus ciudades. Pero que él notaba que en los chinos, dirigentes chinos,
no se reflejaba el entusiasmo que implicaba construir grandes ciudades con grandes edificios. Y él se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué ellos no mostraban entusiasmo por aquello? Y realmente la respuesta implícitamente él mismo la da cuando pasa a explicar del segundo tomo del presidente Xi Jinping un comentario que hace a propósito de lo que estaba haciendo China en ese momento. China consagró un esfuerzo enorme en preparar en educación y básicamente en innovación a su población joven o a los que podía involucrar. Y decían que la innovación estaba todo. Y Xi Jinping, según lo señala Manolo citando fuente, decía que a China no le podía pasar lo que le pasó a partir del siglo XVI. Que a partir del siglo XVI, y yo quiero, en este caso enfatizo, siglo XVII, se produjo justamente en Inglaterra la gran revolución industrial, con la utilización de energía ya no de tracción muscular, animal o humana, sino con la fuerza del vapor y el carbón. Resulta que aquello dejó fuera de contexto a China, lo llevó inclusive a finalmente ser derrotado en la guerra por el opio a mitad del siglo XIX. Y él señalaba que el tema estaba en que China no se había aprovechado aquellos momentos, lo dejaba implícito, para su innovación. Y que ahora eso no iba a ocurrir de esa manera. La innovación significa, en términos progresistas, involucrar toda una población en la construcción de riqueza. Pero para hacer eso se requiere preparar, formar a todo el que se desee formar y a una gran población joven, que es la que se inclina mucho por aquello. Leyendo eso recordé justamente el gran esfuerzo que hizo el profesor y presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, cuando, por ejemplo, becó miles de jóvenes para mandarlo hacia afuera. En su gobierno eso era algo prioritario. Recordé además el esfuerzo que él hizo cuando enfatizaba con nosotros para que de los barrios, nuestros barrios, y con los programas de seguridad ciudadana, habíamos intervenido 110 barrios del país. En esos barrios se buscaran oportunidades para formar jóvenes y se pudieran ellos registrar, inscribir y becar. En algún momento él mismo intervino, el presidente Fernández, porque el promedio que se exigía para becar muchas veces estaba por encima del promedio que podía dar un joven de ese sector. Un promedio siempre adecuado, un promedio sobre 70 pedía, en vez de un promedio sobre 80, y a fin de que se le diera oportunidad a la juventud también de participar. La democracia reside en la participación. El neoliberalismo es exclusión. Y justamente lo que hizo el Partido Comunista Chino a la cabeza de Xi Jinping fue involucrar la sociedad china justamente para que ellos se arrojaran hacia el campo de la innovación. Y así fue. A diferencia de Estados Unidos, que justamente citando Manolo Pichardo a Trump se quejó siendo candidato a la presidencia de que Estados Unidos estaba
al nivel de un país de tercer mundo en educación. A pesar de que tenía y tiene las mejores universidades que puede tener un país. Pero que es el tema de la exclusión. Para ingresar a una universidad de esa, cuesta. Y cuesta mucho dinero. Y quiero, aunque parezca una intervención que no tiene que ver mucho con el tema, tengo una experiencia personal. Yo tengo 3 nietos y el segundo, estudiando en la Florida, aplicó para Berkeley, porque él quiere estudiar ingeniería musical y eso es lo que está haciendo. Pero para poder estudiar en Berkeley se requiere recursos y hubo que recurrir lógicamente a financiamiento con Fundapet y otras instituciones para poder pagarle siquiera su primer año de estudio. De ahí salió Juan Luis Guerra, José Antonio Molina. Es decir, es la mejor universidad en materia justamente de lo que estamos tratando. Pero ¿y por qué hay que hacer tanto esfuerzo para que la gente que desea estudiar sea por recursos que fracase? Eso es un tema de política pública. Y como es un tema de política pública, a lo que se refería Trump cuando dijo eso, señaló algo más, de acuerdo a la cita que establece Manolo, y la fuente que da es la evaluación que hace PISA, en este caso, patrocinada, como se sabe, por la CODE, ¿verdad? Que es una asociación de los países más desarrollados, y que en esa evaluación justamente se mostraba, y él con sus palabras lo decía, esa dicotomía entre las mejores universidades y una población con un nivel de un país, para usar su mismo lenguaje, del tercer mundo. Él usó hasta con un nivel de mediocridad. ¿De qué se trata entonces el tema? Si vamos a ver de qué se trata esta situación, estamos hablando de derechos. Derecho a la educación, derecho a los derechos en general, que en definitiva, aunque se originan con la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, realmente es en el siglo pasado y a mediados del siglo pasado que se empiezan a establecer los acuerdos y convenciones a propósito del tema. ¿Qué es lo que hay en China de acuerdo a este esquema que nos presenta Manolo Pichardo? Un pueblo que participa en su proceso. ¿Qué es lo que hay en Estados Unidos? Una elitización del proceso y por tanto una exclusión de una parte importante de la población. Y cuando esas cosas se dan, uno entonces compara un poco lo que es el Producto Interno Bruto de un país y otro. Estados Unidos está, lógicamente, encima de China. Se supone, se estima, se establece o se pronostica que China puede, al 2030, estar encima o parejo con Estados Unidos. Y está muy cerca en este momento. Después le sigue la India. Y cuando vamos al Producto Interno Bruto, de lo que estamos hablando entonces, es de las riquezas que genera la sociedad. ¿Y por qué China con 1.200 millones de habitantes? Y creo que son 1.212, que le lleva 12 millones a la India, y nada más. La India pasó. Bueno, me dice Manolo que en la India hay una diferencia todavía de 4 millones. Sí. ¿Por qué? Pero bien, están ahí. Técnicamente pasó. ¿Cómo es posible que se sitúe en un plano en el Producto Interno Bruto de esa manera? Es un tema de participación, y la participación es democracia. La participación es inclusión.
si vemos el caso de Estados Unidos con su gran riqueza que tiene, si nos detenemos a ver un poco cuál es el origen de esa gran riqueza, no es el mismo origen que tiene China. Y nada más hay que ver las importaciones. Los dos países de mayor importación en el 2021, casi al 22 llegó con los datos que recopilé. Es Estados Unidos en primer lugar y después China. Pero hay que ver las importaciones que hace uno y otro, de qué se trata. Y lo que podemos ver también es cuando hablamos, por ejemplo, de exportación, hay 5 grandes países en el mundo que son los exportadores de armas. Estados Unidos está en primer lugar. El primer país del mundo en exportación de armas. Esa es su gran riqueza. Por eso las guerras le son necesarias. Hasta para poder estabilizar su crecimiento económico, como está haciendo en este momento. La guerra de Ucrania tiene mucho un componente de necesidad de crecimiento de la economía norteamericana, que el Fondo Monetario anuncia que su crecimiento para este año será del 1%, lo cual puede ser un desplome muy grande, y se anuncia inclusive hasta esos organismos, Banco Mundial y el Fondo Monetario, que en este año puede haber recesión. Y la recesión es cuando recesa el crecimiento, cuando decrece el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto de un país es tan importante que hasta tiene que ver con la seguridad ciudadana. Porque la seguridad ciudadana tiene en consecuencia aquellos países desarrollados, como Estados Unidos, como Francia, como estos países europeos, tienen una tasa de inseguridad muy por debajo, prácticamente de un dígito, el que más tiene, o 0 dígitos con fracciones o decimales. ¿Por qué? Porque tienen también Producto Interno alto. Y el Producto Interno alto le da algún bienestar en sentido general, y más seguridad en sentido general a la población. Gracias. Porque la seguridad ciudadana tiene mucho que ver con la violencia en la sociedad. No solo es un tema de la delincuencia. No solo es un tema, los delitos no solamente lo cometen los delincuentes, también los delitos lo cometen los ciudadanos comunes y corrientes en la convivencia social. Y cuando hay situación crítica en términos económicos, sube, como ha ocurrido. Pero también, ¿qué ocurre? ¿Cómo alimentar? ¿Cómo se alimenta el Producto Interno Bruto? Porque una sociedad tiene que crecer. Del presidente Fernández aprendí, me dio una lección, porque no había observado históricamente eso, que en dictadura, la mayoría de las dictaduras, por ejemplo, la de Franco, por yo arriesgarme a decir, o la de Pinochet, fueron dictaduras para forzar un crecimiento económico sostenido. Si uno va y dice cuáles fueron las riquezas generadas por estos dos dictadores para ello, lo que uno va a encontrar es que hasta cierto punto, tanto España como Chile tuvieron algún crecimiento. Pero ¿cuál es el propósito, en cambio, de lo que representa políticamente, y lo digo por señalar específicamente la Fuerza del Pueblo, encabezado por Leonel Fernández? Un crecimiento económico en democracia. Es lo más laborioso, es lo más difícil, pero es lo más necesario porque es lo único que permite, digamos, un gran esfuerzo de participación de la sociedad. Cuando me quede 3 minutos, Marjorie, por favor, me lo comenta. Debo decir, en consecuencia, que en China, al lograr el éxito que se ha logrado en su desarrollo, la ha situado un plano importante. Pero quiero decir lo siguiente: ¿acaso en el plano que va China y tiene China es por un problema militar? No,
no es un problema militar, es un problema de desarrollo sostenido. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Alguna gente no acaba de comprender bien el planteamiento de Juan Bosch sobre el pentagonismo. El pentagonismo no es solo la industria bélica norteamericana, que por sí es altamente importante para Estados Unidos. Es que el pentagonismo es un sistema político también de dominación. Es un sistema político también a los fines de girar todo el proceso del país en torno al tema militar. Siempre me he dicho y he visto como observación muy personal que cuando se trata de manejar, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, el esquema norteamericano es un esquema militarizado. Sin embargo, el tema de la seguridad ciudadana es un tema de garantía de derechos ciudadanos, que ahí está la clave del asunto. Cuando se esperan protestas en China, se le hace difícil a aquellos que aspiran a que se den esas protestas en China, por la razón que estoy explicando. Hay en una ocasión, delante del presidente Fernández, un compañero me pregunta, dime sintéticamente, Franklin, ¿qué es un partido progresista? Y yo le dije, para decírtelo con muy pocas palabras, aquel gobierno que aplica políticas que no son progresivas. ¿Cómo cuál? Digo, bueno, ahí está el ITEBI, es regresivo, ahí está el anticipo. Justamente al innovador se le pone un anticipo antes de empezar a ganar. Si ganó 2 o 3 pesos, ya se le pone un anticipo sobre eso que él ha empezado a producir. La política fiscal que impone el Estado crea también una forma de amarrar, de cercar a la población. En el tema relativo a otros aspectos, yo quisiera soslayar porque definitivamente se me está agotando totalmente el tiempo. Sí, ya, doctor. Tintum. Sí quisiera decir, antes de terminar, lo siguiente. Ante la pregunta inicial de Manolo, a mí me fascinó, me encantó, leyendo el libro y dándole seguimiento a la cumbre de CELAC, celebrada en Argentina. Ahí vimos lo que es, ¿verdad?, la pluralidad. Ahí vimos el predominio también del discurso progresista en varios presidentes. Y me dije, nosotros ahí tenemos una comunidad, la latinoamericana. Europa es una comunidad, la comunidad europea, que la pena para Europa es que Estados Unidos viene siendo el gendarme de protección de Europa para sacar su provecho de Europa. Como Napoleón fue el liquidador del viejo régimen para que surgiera el nuevo régimen en Europa en su época. Y ahora los europeos se sienten lastimados. Los países europeos se sienten lastimados por el comportamiento norteamericano. Por eso a mí me luce que el proceso mundial va a lo que se denomina un multicéntrico o un pluralismo polar. De tal manera que las cosas se vayan dando hasta por grandes comunidades, la africana, la asiática, la europea, la latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Almeida. Ustedes habrán de notar la pasión que ha despertado
el texto, el trabajo de investigación académica, científica y también periodística, como se ha destacado aquí, que todos deberíamos salir de aquí dispuestos a leer. En resumen, muchos elementos comunes y la idea clara de que este tránsito al que se dirige el mundo, ese nuevo orden, no admitiría sociedades empobrecidas, desiguales, fragmentadas, sociedades embrutecidas, ¿no? Es otro criterio de solidaridad del conocimiento y que hemos aprendido también en Funglode durante mucho tiempo. Yo creo que le voy a ceder la palabra final porque él tiene el interés de agradecer la presencia de esta audiencia que creo que ha sido la mejor, como ha sido el mejor este panel, que me siento muy agradecida de haber compartido con ustedes, profesores, personas admirables. Gracias, Manolo, y creo que todo el panel y la audiencia nos unimos en este tributo y agradecimiento por el trabajo responsable, por el bien hacer las cosas y, como yo digo, por ser más bueno que el pan, dándole valor a la gente, a las nuevas generaciones, a las que le dedican mucho tiempo y encuentra capacidades para hacer las prácticas, para colocarlas en algún lugar, y a eso se debe que yo hoy estuviera aquí. Muchas gracias, Manolo. Buenas noches. Quiero, en primer lugar, agradecer al presidente Leonel Fernández, presidente de la fundación, de esta fundación y presidente de la Fuerza del Pueblo, porque no solo le agradezco su presencia, sino que ha sido un referente, igual que Juan Bosch para mí, en torno a los temas internacionales. Gracias a este equipo que ha estado aquí, que ha sido tan generoso con esta obra, muchas gracias por esa generosidad. Y agradecer a Julio, porque cuando te lo pedí, no dudaste en estar conmigo. A Franklin, que no le pedí que estuviera, le ordené que estuviera, porque le dije que él era parte del panel, y eso lo genera la confianza que hay con una relación cuasi familiar que hay entre Franklin Almeida y quien les habla. Gracias, profesor, por Roberto Casá, por aceptar esta invitación, que fue una complicidad, porque estaba medio escapado por Europa y no lo encontrábamos. Entonces tuvimos que recurrir a dos amigos, a Aurelio, a Laureano Guerrero y a Diomedes Núñez Polanco, que está por aquí, y lo pudimos encontrar en una labor ¿verdad?, de espionaje, y puede estar aquí con nosotros. Quiero agradecer a mi familia, que siempre me acompaña en mis proyectos, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Muchas gracias. Y agradecerle también a algunos amigos, son muchos, muchos, a la embajadora Karina Soto, embajadora de Cuba, a la representación de la Embajada de China, muchas gracias por estar aquí, a algunos diputados que hay presentes, a los miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Bueno, a todos, no los puedo mencionar a todos. Muchas gracias por acompañarme en esta noche tan importante para mí, porque este es el parto de un hijo. Y Franklin hablaba, sí, voy a hablar de eso. Franklin hablaba del segundo tomo y me recordaba a Jorge Luis Borges, que alguien le preguntó, me parece una vez, que por qué publicaba. Y él entonces respondió, para no seguir corriendo. Y a mí se me presentó algo parecido, porque resulta que este es un libro muy actual. Entonces en cada momento se presentaba un episodio internacional de impacto importantísimo. Y yo entonces, cuando pensaba que había terminado el libro, me sentaba en la computadora de nuevo. Y recuerdo que al final, ella siente, Esmeralda, porque sabe que es verdad, al final, cuando el corrector tiene el libro, se presentan algunos acontecimientos en Ucrania, se presenta la reunión de la ampliación de los biles. Párame la corrección. Espérate, que es que tengo que hablar de otras cosas que se están presentando en este momento. Él me dice, Manolo, ya publica,
porque los acontecimientos se producen de manera permanente, entonces el libro no lo vas a terminar nunca. Bueno, y entonces cerré el capítulo y les he presentado este libro del que no voy a hablar, porque ya han hablado los panelistas esta noche y lo han hecho, casi me sonrojo, ¿verdad?, por la generosidad con que han hablado del desplazamiento del poder global. Yo simplemente sí les quiero pedir a ustedes que compren el libro, porque con el libro yo tengo un compromiso con Isael, ¿verdad?, que es de la editora. Entonces, si usted compra el libro, yo puedo saldar la deuda con la editora. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.